Dicen que ser bueno es una virtud. Pero, ¿qué pasa cuando tu bondad se convierte en una cárcel? Cuando ayudas a todos, pero nadie te ayuda a ti. Cuando tu sonrisa es tan grande, que tapa el dolor que llevas dentro. En un barrio sencillo, rodeado de casas con fachadas coloridas y calles llenas de niños jugando, vivía don Elías, un hombre de 60 y tantos años, de caminar tranquilo y voz suave. Tenía la costumbre de saludar a todos con una sonrisa, aunque muchas veces la sonrisa le pesaba más de lo que los demás podían imaginar. Don Elías era de esos hombres que nunca sabían decir no. Si alguien le pedía un favor, lo hacía. Si lo buscaban para un consejo, escuchaba. Si un vecino necesitaba dinero prestado, sacaba lo que podía de su bolsillo. Nadie en el barrio dudaba de su bondad. Era el bueno de la cuadra, el que siempre estaba ahí cuando los demás lo necesitaban. Pero había un detalle que casi nadie veía. Mientras los demás seguían con sus vidas, don Elías se iba quedando sin la suya. Cada mañana, Elías se levantaba antes del amanecer. Encendía la vieja cafetera de hierro que había heredado de su madre y llenaba la cocina con ese aroma amargo que tanto le gustaba. Apenas se servía la primera taza, alguien tocaba a su puerta. «Don Elías», era la voz de doña Clara, su vecina de al lado. «Se me dañó la llave del fregadero. ¿Será que usted puede venir a ayudarme?» Elías dejaba a un lado su café, aún humeante, y sonreía. «Claro, doña Clara, ahora mismo voy». Y ahí estaba, a las 6 de la mañana, agachado en la cocina de otra persona, arreglando un tubo que goteaba. A media mañana, un grupo de niños lo buscaba para que inflara balones, arreglara bicicletas o simplemente los acompañara al parque. A la tarde, otro vecino lo llamaba para que lo ayudara a cargar cajas pesadas. En la noche, un sobrino le pedía dinero prestado, que nunca regresaba. Elías terminaba cada día con el cuerpo cansado, pero con la sensación de haber cumplido con todos. Sin embargo, cuando se acostaba en su cama, en ese cuarto silencioso que olía a soledad, una pregunta empezaba a rondarle la cabeza. ¿Y yo? ¿Cuándo pienso en mí? En el barrio todos lo querían. Siempre que se hablaba de él, las palabras eran las mismas. Ese don Elías es un ángel. ¡Qué hombre tan servicial! Si no fuera por él, muchas cosas no funcionarían aquí. Él escuchaba aquellos elogios con una sonrisa humilde, pero por dentro sentía un peso. Lo admiraban por olvidarse de sí mismo, y ese aplauso empezaba a sonar hueco en su corazón. Una tarde, mientras varios vecinos se reunían en la tienda de la esquina, todos comentaban lo bueno que era. Pero entre ellos estaba don Ernesto, un viejo amigo de Elías, que había aprendido a ser reservado con su ayuda. «Sí, Elías es muy bueno», dijo Ernesto con voz grave. «Pero me pregunto, ¿quién va a estar ahí para él cuando necesite algo?» El comentario cayó como un balde de agua fría. Algunos se quedaron en silencio, otros cambiaron de tema, y Elías fingió no escucharlo. Pero esa frase se le quedó grabada en el pecho. Elías solía amar la música. Tenía una guitarra guardada en su armario, con cuerdas oxidadas por el polvo y el olvido. Le encantaba tocar en sus años de juventud, cuando se reunía con amigos bajo la luz de la luna. Un sábado decidió sacarla para afinarla, pero justo cuando se disponía a hacerlo, sonó el timbre. Era Luisito, el joven del barrio, con la bicicleta pinchada. «Don Elías, ¿me ayuda a parcharla?» Él guardó la guitarra y salió. Nunca volvió a tocarla. También solía escribir cartas y pequeños poemas que jamás mostró a nadie. Tenía un cuaderno azul donde guardaba palabras que brotaban de su corazón. Una tarde quiso escribir, pero la sobrina llamó a su puerta llorando, pidiéndole que la acompañara al médico. Elías cerró el cuaderno y salió con ella. Así, poco a poco, sus pasiones se fueron apagando. Renunció a su música, a sus palabras, a sus pequeños placeres, todo en nombre de la bondad. Con el tiempo, la gente comenzó a dar por hecho que él siempre estaría ahí. Ya no pedían su ayuda, la exigían. «Don Elías, necesito que me cuide los niños. Don Elías, présteme un poco de dinero que se lo devuelvo la próxima semana. Don Elías, acompáñeme, que solo no puedo». Y él siempre respondía lo mismo. Una sonrisa y un «sí, claro». Pero su cuerpo empezaba a mostrar señales de desgaste. Sus rodillas le dolían, su espalda le pedía reposo, sus ojos se cansaban rápido. Aún así,
Nunca lo decía. No quería que pensaran que ya no servía, que no era el bueno de siempre. Por las noches, al mirarse en el espejo, veía un rostro cansado, arrugado no solo por la edad, sino por el peso de cargar con todos. Una noche, don Ernesto lo encontró sentado en la banca del parque, con los hombros caídos. Se acercó y le ofreció un cigarro, aunque Elías nunca fumaba. «Te ves cansado, viejo amigo». «No, no», respondió Elías, ajustando la sonrisa. «Solo es el día que estuvo largo». Ernesto lo miró a los ojos y le dijo: «No te engañes. Estás dando tanto que te estás olvidando de ti». Elías bajó la mirada, incómodo. «Ser bueno es lo único que sé hacer, Ernesto». «Ser bueno no significa olvidarte de ti mismo», replicó su amigo. «Si no te cuidas, un día no quedará nada de ti para dar». Las palabras lo acompañaron hasta la madrugada. Un domingo en la mañana, mientras arreglaba el techo de doña Clara, resbaló y estuvo a punto de caer. Por suerte, logró sostenerse, pero su rodilla se torció con fuerza. El dolor fue intenso, pero no quiso decir nada. Al bajar, empapado de sudor, doña Clara ni siquiera lo notó. Solo le dijo: «Ay, qué bueno que me ayudó, don Elías. Yo sola no hubiera podido». Él sonrió con esfuerzo, pero al regresar a su casa apenas pudo caminar. Se recostó en su cama, con la rodilla hinchada y un cansancio que le atravesaba el cuerpo. Por primera vez, se sintió realmente solo. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie tocó su puerta para saber de él. Todos lo buscaban cuando lo necesitaban, pero en ese momento, cuando él necesitaba un poco de cuidado, nadie apareció. Y ahí, en el silencio de su habitación, una verdad dolorosa comenzó a abrirse paso en su mente. He pasado la vida siendo bueno para todos, pero nunca lo he sido para mí mismo. Después de aquel accidente en el techo, don Elías pasó varios días con dolor en la rodilla. Caminaba despacio, pero aún así, cuando alguien tocaba a su puerta, él respondía. «Don Elías, ¿me acompaña al hospital?», preguntó una vecina. «Don Elías, ¿me presta su escalera?», pidió otro. «Don Elías, ¿me cuida el perro mientras voy de viaje?». Él seguía diciendo que sí, aunque por dentro quisiera quedarse en su cama, descansar, mirar el cielo desde su ventana sin que nadie lo interrumpiera. Lo curioso era que ninguno de los que pedía ayuda parecía notar su cansancio. Todos estaban tan acostumbrados a tenerlo disponible, que dejaron de verlo como un hombre con límites, y lo trataban como si fuera un recurso inagotable. Una visita inesperada. Una tarde, mientras regresaba con dificultad de hacer un mandado para un vecino, don Elías encontró en su puerta a Camila, una muchacha del barrio que hacía tiempo no veía. «Hola, don Elías», dijo ella, sonriendo con sinceridad. «Vine a verlo, me dijeron que se había lastimado la pierna». Él se sorprendió. Nadie más se había preocupado por su accidente. «Ah, no fue nada, hija, solo un tropiezo. De todas formas, traje un poco de sopa para usted». Camila le entregó un pequeño recipiente de vidrio. Elías la miró con gratitud, y por primera vez en semanas sintió que alguien lo veía, no como un sirviente del barrio, sino como un ser humano. «Gracias, Camila. De verdad». Esa noche, mientras cenaba la sopa caliente, pensó en lo poco que necesitaba para sentirse cuidado. Un gesto sincero, un detalle que no exigiera nada a cambio. Al día siguiente, volvió la rutina. Los vecinos tocaban, pedían, exigían. Él atendía, sonreía, respondía. Pero ahora, en su interior, algo había cambiado. Comenzaba a notar lo que antes pasaba desapercibido. Se dio cuenta de que doña Clara nunca preguntaba cómo estaba, solo lo buscaba cuando algo se dañaba en su casa. Que su sobrino jamás le devolvía el dinero que pedía prestado. Que los niños lo querían cuando inflaba balones, pero nunca lo invitaban a compartir otra cosa. La costumbre de dar lo había convertido en un hombre invisible, útil pero desechable. Una noche, volvió a encontrarse con don Ernesto en la banca del parque. «Te ves más cansado que antes, Elías», dijo Ernesto. «Es la rodilla, ya no soy tan joven como antes», respondió, forzando una sonrisa. «No es solo la rodilla», replicó Ernesto mirándolo. «Es que estás cargando con todos, y nadie carga contigo». Elías bajó la mirada. «Si dejo de ayudar, ¿qué pensarán de mí? Todos me necesitan».
¿Y tú, te necesitas a ti mismo o no? El silencio cayó pesado entre ambos. Elías no sabía qué contestar. Ernesto encendió un cigarro, lo miró y agregó: Elías, recuerda esto. La bondad sin límites se convierte en esclavitud. Unas semanas después, una fuerte tormenta golpeó el barrio. El agua entraba por los techos, las calles se inundaron y muchos vecinos corrían desesperados. ¿A quién llamaron todos primero? A don Elías. Elías, mi techo gotea. Elías, ayúdeme a sacar el agua de la sala. Elías, la corriente se llevó mis cosas. Él, cojeando por su rodilla todavía sensible, corrió de un lado a otro ayudando a todos. Sacó baldes de agua, cargó muebles, sostuvo techos con tablones. Se olvidó de sí mismo completamente. Cuando la tormenta terminó, estaba empapado, con el cuerpo adolorido y las manos llenas de heridas. Nadie lo notó. Todos estaban demasiado ocupados agradeciéndose entre ellos, como si la ayuda de Elías fuera algo normal, esperado, automático. Esa noche, tirado en su cama, sintió que algo dentro de él se rompía. Días después, al levantarse, se miró en el espejo del baño. Lo que vio le dolió. Un rostro envejecido, con arrugas marcadas por la fatiga, ojos apagados y una expresión que ya no era la del hombre alegre que solía ser. Se quedó mirándose por varios minutos, hasta que murmuró en voz baja: «Me he perdido a mí mismo». Fue la primera vez que lo reconoció en voz alta. Revolviendo en su armario, encontró la vieja guitarra que llevaba años guardada. Pasó los dedos por las cuerdas oxidadas, y un recuerdo vino a su mente. Las noches en que cantaba con sus amigos, las risas, la sensación de libertad. Sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que había dejado morir esa parte de él. Tomó también el cuaderno azul, aquel donde alguna vez escribió poemas. Las páginas estaban amarillentas, pero aún guardaban letras llenas de vida. Al leerlas, sintió que algo en su interior despertaba, un eco de lo que había sido. ¿En qué momento dejé de vivir para mí?, pensó. Una tarde, sentado en su mecedora, escuchó a lo lejos a unos jóvenes cantando y tocando guitarra en la esquina del barrio. Cerró los ojos y por un instante sintió que quería levantarse, unirse a ellos, reír, compartir. Pero justo en ese momento tocaron a su puerta. Era doña Clara, otra vez. «Don Elías, se me volvió a dañar la cañería. ¿Me ayuda?». Él abrió la boca para decir que sí, pero algo en su interior se resistió. Por primera vez, sintió el impulso de decir no. No lo hizo. Pero esa lucha silenciosa fue la semilla de un cambio. Esa noche no pudo dormir. Pensaba en la guitarra, en el cuaderno, en la sopa de Camila, en las palabras de Ernesto. Se dio cuenta de algo que nunca había considerado. Había pasado toda su vida siendo bueno con los demás, pero jamás había aprendido a ser bueno consigo mismo. Ser bueno, comprendió, no debía significar renunciar a todo lo que uno es. La bondad, sin equilibrio, se convierte en abandono propio. Al amanecer, miró por la ventana y vio el barrio en calma. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió deseos de abrir la puerta de inmediato. Tomó la guitarra y trató de afinarla. Sonó mal, pero aquel sonido desafinado fue como un latido que volvía a nacer. Sonrió, no con la sonrisa pesada que ofrecía a los demás, sino con una sonrisa pequeña y sincera, una que se regalaba a sí mismo. Sabía que no sería fácil cambiar, que los vecinos se molestarían cuando él empezara a decir no, que lo acusarían de haberse vuelto egoísta, pero dentro de él, algo había despertado, una certeza que lo llenaba de fuerza. Si no me cuido a mí, pronto no quedará nada que dar a nadie. Y así, don Elías dio el primer paso hacia su despertar, todavía atrapado en las cadenas invisibles de la bondad excesiva, pero ya consciente de que debía empezar a liberarse. El eco de las palabras de Ernesto resonaba en su corazón. La bondad sin límites se convierte en esclavitud. Y aunque aún no sabía cómo, Elías decidió que buscaría una manera de ser bueno, sin olvidarse de sí mismo. A la mañana siguiente, don Elías se levantó con una extraña sensación de fuerza. Había afinado un poco su guitarra, y aunque las cuerdas seguían sonando toscas, sentía que en su interior algo se estaba ajustando. Mientras calentaba café en la cocina, escuchó los golpes en la puerta.
Era doña Clara otra vez. «Don Elías», gritó con esa voz demandante de siempre. «Se me atascó la puerta, ¿puede venir a arreglarla?» Elías respiró hondo. El impulso automático de salir corriendo estaba ahí, como un reflejo aprendido por años. Pero recordó el espejo, la rodilla adolorida, la guitarra esperando en su mesa. «Lo siento, doña Clara», dijo con voz temblorosa pero firme. «Hoy no puedo ayudarla». El silencio que siguió fue tan pesado que Elías pensó que la vecina se había ido. Pero ella respondió con un tono de sorpresa mezclado con reproche. «¿Cómo que no puede? Usted siempre ayuda». «Hoy no», repitió él cerrando la ventana. Cuando se sentó de nuevo en la mesa, el corazón le latía fuerte. Sentía culpa, miedo, pero también libertad. El no de Elías se propagó como un secreto en el barrio. «Dicen que don Elías ya no quiere ayudar», comentaban unos. «Se ha vuelto egoísta», murmuraban otros. «Con tanto que hicimos por él», decían, aunque nadie podía recordar realmente qué habían hecho por él. Las miradas cambiaron. El respeto disfrazado de gratitud empezó a desmoronarse, revelando una verdad incómoda. La gente lo quería mientras servía, no por quién era. Elías, sin embargo, se sentía dividido. Parte de él quería volver a ser el de siempre, para que todos lo aceptaran. Pero otra parte, esa voz pequeña que recién había despertado, le recordaba: «Si regresas, volverás a perderte». Esa noche, mientras acariciaba su guitarra, compuso unos versos torpes, casi un lamento. «Fui bueno sin medida, y me olvidé de mi vida. Hoy aprendo a decir no, aunque duela en el corazón». Las palabras eran sencillas, pero lo hicieron llorar. Unos días después, llegó su sobrino Tomás. Era joven, de mirada astuta y manos siempre extendidas. «Tío, necesito dinero para un negocio. Prometo que esta vez sí te lo devuelvo». Antes, Elías habría entregado lo poco que tenía sin preguntar. Pero ahora, recordó todas las veces que había prestado dinero sin recibir ni una llamada de agradecimiento. «No puedo, Tomás», respondió con calma. El sobrino lo miró con desprecio. «¿Y ahora qué le pasa? ¿Ya no confía en su propia familia?» «Confío, pero también debo cuidarme». Tomás se fue dando un portazo, y al día siguiente ya corría la voz en el barrio. Don Elías se volvió tacaño hasta con la familia. Elías sintió un golpe en el pecho, pero en el fondo supo que había hecho lo correcto. En busca de claridad, fue al parque a hablar con Ernesto. «Ernesto, ¿y si están en lo cierto? ¿Y si de verdad me volví egoísta?» El viejo amigo lo escuchó en silencio, y luego soltó una carcajada. «Egoísta», repitió. «Escúchame bien, Elías. Una cosa es ser egoísta, y otra muy distinta es tener dignidad. Pero ellos no lo entienden, claro que no, porque ellos se acostumbraron a vivir de tu sacrificio. Tú no cambiaste para mal, Elías. Ellos están molestos porque ya no les resulta tan fácil aprovecharse». Las palabras de Ernesto fueron como un faro. Por primera vez, Elías comprendió que su bondad había alimentado la comodidad de los demás. El cambio no fue sencillo. El barrio se tornó frío, los saludos se hicieron escasos, las sonrisas falsas desaparecieron. Don Elías pasó varios días sintiéndose solo, rechazado, como si hubiera perdido a toda una comunidad. Las noches se le hacían eternas. Se preguntaba si había tomado el camino correcto, o si era verdad que estaba traicionando su esencia. Pero entonces volvía a tocar su guitarra, a leer su cuaderno, y esa chispa interior le decía: «No, Elías, no estás traicionando tu bondad, la estás rescatando para ti mismo». Camila, otra vez. Un atardecer, Camila volvió a visitarlo. Llevaba un pan recién horneado. «Lo veo más tranquilo, don Elías, aunque el barrio anda hablando mal de usted». Él suspiró. «Sí, hija, parece que mi valor estaba en lo que hacía por ellos, no en lo que soy». Camila lo miró con ternura. «Yo creo que usted sigue siendo el mismo, solo que ahora también se está cuidando. Y eso no está mal». Aquellas palabras fueron como bálsamo. Don Elías entendió que no todos lo juzgaban. Algunos, como Camila, podían ver la verdad. Días después, otra tormenta azotó el barrio. Los techos goteaban, las calles se llenaban de agua. Los vecinos, desesperados, volvieron a tocar a la puerta de Elías. Él dudó.
Podía abrir, correr como siempre, desgastarse otra vez. O podía permanecer en su casa, cuidar de sí mismo. Se levantó, miró su rodilla aún sensible, sus manos ya arrugadas, y recordó el espejo. Hoy no, susurró mientras cerraba la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, eligió protegerse. Escuchó los gritos afuera, pero se quedó en casa. Encendió una vela, tocó su guitarra y escribió: Si yo no me salvo, ¿quién cantará conmigo mañana? Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Dolía, pero también se sentía liberador. Don Elías ya había dado pasos decisivos. Había aprendido a decir no. Había enfrentado el rechazo del barrio y de su propia familia, y comenzaba a redescubrir su voz interior. Pero todavía lo esperaba un desafío mayor. ¿Cómo vivir con el peso de la soledad, el juicio ajeno y la necesidad de reconstruirse desde cero? Los días posteriores a la tormenta fueron extraños. El barrio estaba lleno de murmullos. ¿Viste? Don Elías ya no salió a ayudar. Se quedó en su casa mientras todos nos mojábamos. Antes era un buen hombre. Ahora se volvió de piedra. Elías escuchaba los comentarios desde su ventana. Cada palabra era como un clavo en su corazón. Le dolía, porque durante años había construido una imagen, la del hombre bueno, el vecino confiable, el ángel del barrio. Ahora, esa imagen se desmoronaba frente a todos. El silencio en su casa era pesado. Las visitas desaparecieron, los niños ya no tocaban su puerta, y hasta los perros que antes corrían hacia él pasaban de largo. Por las noches, se preguntaba en voz baja: ¿acaso me equivoqué? ¿Debería volver a ser el de antes? Elías trataba de convencerse de que estaba haciendo lo correcto, pero la culpa se le metía en los huesos. Se despertaba con pensamientos como: si hubiera ayudado, doña Clara no tendría tanta agua en su sala. Quizás Tomás realmente necesitaba ese dinero. Esa culpa lo desgastaba más que cualquier trabajo físico. Era una sombra que lo perseguía incluso cuando tocaba su guitarra o escribía versos. Una tarde, se encontró llorando sin razón aparente. Se miró en el espejo y dijo: me siento como un traidor. Pero en lo profundo, algo le recordaba: no traicionas a nadie, Elías. Solo aprendiste a cuidarte. La soledad llegó como una prueba. Antes, su casa siempre estaba llena de voces pidiendo favores. Ahora estaba vacía. Al principio fue doloroso. Se sentía abandonado. Miraba las paredes y escuchaba el silencio como si fuera un castigo. Pero poco a poco comenzó a descubrir otra cosa. La soledad también podía ser compañía. En ella encontró tiempo para escribir, para leer los poemas olvidados de su cuaderno, para ordenar sus recuerdos. Una noche, sentado en su mecedora, se dijo a sí mismo: quizás nunca me di el tiempo de estar conmigo porque siempre tenía que estar con los demás. Ese pensamiento le dio paz. Una tarde, Tomás volvió a su casa. No venía a pedir dinero, sino a reprochar. Tío, por su culpa todos en el barrio están molestos. Dicen que usted ya no es el mismo. Elías lo miró con calma. Es cierto, Tomás. Ya no soy el mismo. El sobrino frunció el ceño. ¿Entonces prefiere quedarse solo que ayudar a su familia? Elías suspiró. Prefiero no seguir muriendo en vida. Tomás lo llamó egoísta y se fue, dejando tras de sí un silencio aún más pesado. Pero en el corazón de Elías había claridad. Esa discusión le mostró algo. Quienes realmente lo querían, se quedarían. Los demás solo lo buscaban por interés. Buscando consuelo, fue al parque a encontrarse con Ernesto. Me siento raro, amigo, confesó. Como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Eso es porque estás aprendiendo a caminar con tus propios pies, respondió Ernesto. Antes vivías caminando para otros. Pero estoy solo, Ernesto. Nadie me busca. Todos me critican. ¿Y qué importa?, dijo el viejo, encogiéndose de hombros. ¿Prefieres compañía falsa o tu propia paz? Elías guardó silencio. Era una pregunta que nunca se había hecho en serio. Esa noche soñó con su madre. La recordaba tejiendo en la sala, con las manos arrugadas pero firmes. En el sueño, ella le decía: hijo, siempre quise que fueras bueno, pero nunca quise que te olvidaras de ti. Elías despertó con lágrimas en los ojos. Aquellas palabras lo golpearon con fuerza.
Se dio cuenta de que incluso su bondad tenía raíces en lo aprendido. Siempre quiso honrar la enseñanza de ser generoso, pero se había llevado al extremo. Con más fuerza, retomó su guitarra. Empezó a escribir canciones completas, no solo versos. Algunas hablaban de la bondad, otras de la soledad, otras de la necesidad de poner límites. Un día, Camila lo escuchó tocar desde afuera y lo aplaudió. «Don Elías, tiene talento. ¿Por qué nunca compartió esto con el barrio?» Él sonrió, con una mezcla de tristeza y alivio. Porque estaba demasiado ocupado apagando incendios ajenos. Camila se ofreció a llevarlo a una reunión de jóvenes músicos. Al principio dudó, pero algo dentro de él dijo: «Es momento de recuperar lo perdido». Elías fue a la reunión. Allí no era el hombre que arreglaba techos ni prestaba dinero. Era simplemente Elías, un hombre con una guitarra y una voz temblorosa. Cuando terminó de cantar su primera canción, los muchachos lo aplaudieron de pie. Nadie le pidió nada, nadie lo utilizó. Solo lo escucharon y lo valoraron por lo que era. Esa noche, caminando de regreso a su casa, sintió que algo dentro de él había renacido. Al día siguiente, algunos vecinos lo interceptaron. «¿Así que ahora tiene tiempo para cantar, pero no para ayudarnos?», le reprochó doña Clara. «Parece que se olvidó de quién lo necesitaba cuando estaba solo», agregó otro. Elías respiró profundo. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificarse. «No me olvidé», respondió con firmeza. «Solo aprendí que si no cuido mi vida, nunca más tendré nada para dar». Los vecinos se miraron entre sí, molestos, y se marcharon. Pero Elías se quedó tranquilo. Había dicho su verdad. Esa noche, sin embargo, la tristeza lo atacó. Se sintió como un extraño en su propio hogar, rechazado por quienes alguna vez lo rodearon. Pero en lugar de hundirse, tomó su cuaderno y escribió: «Me llaman egoísta, pero soy un hombre que aprendió a respirar. Si no protejo mi alma, ¿qué puedo dar?». Al releerlo, comprendió algo poderoso. Ya no necesitaba la aprobación del barrio. Necesitaba la aprobación de sí mismo. Con cada día que pasaba, Elías se sentía más ligero. Su casa ya no era una prisión, sino un refugio. Su guitarra ya no era un adorno viejo, sino una compañera. Y lo más importante, ya no se veía como el hombre que había fallado al barrio, sino como el hombre que finalmente estaba aprendiendo a vivir. La soledad, la culpa, los juicios de los demás, todo lo enfrentó. Y aunque todavía dolía, ahora sabía que estaba en el camino correcto. En el silencio de su casa, Elías levantó la vista al cielo y dijo en voz baja: «Quizás me llamen egoísta, pero por fin estoy aprendiendo a quererme». Habían pasado varias semanas desde que Elías había comenzado a decir no. Aunque todavía había miradas frías y susurros a sus espaldas, él ya no sentía la misma culpa. Su guitarra y sus escritos lo mantenían ocupado, y la compañía ocasional de Camila y Ernesto le recordaban que no estaba del todo solo. Pero una noche oscura, el barrio enfrentó una verdadera emergencia. Una chispa en una vieja instalación eléctrica provocó un incendio en una de las casas. Las llamas crecieron rápido, iluminando las calles y llenando el aire de humo. Los vecinos corrían de un lado a otro, gritando y buscando ayuda. Y como siempre, la primera puerta a la que fueron fue la de Elías. «Don Elías, venga rápido. Se quema la casa de los Gómez». El corazón de Elías latió fuerte. Su instinto le decía que saliera corriendo, como lo había hecho toda su vida. Pero al mismo tiempo, una voz más profunda le recordaba que su rodilla no estaba bien, que su cuerpo ya no tenía la fuerza de antes y que no podía volver a perderse en la rueda del sacrificio. Cuando abrió la puerta, decenas de ojos se clavaron en él. «Vamos, don Elías, usted siempre sabe qué hacer». Él tragó saliva. La presión era enorme. Sintió que todos esperaban que, como siempre, él cargara con el peso del mundo. «Haré lo que pueda», respondió con calma. Corrió hasta el lugar del incendio, pero en lugar de lanzarse de cabeza al fuego, como hubiera hecho antes, se detuvo a observar. El humo era espeso, las llamas peligrosas. «Elías, ayúdenos a entrar», gritó un vecino. Él negó con la cabeza. «No, es demasiado arriesgado. Necesitamos organizarnos, traer agua y llamar a los bomberos».
Los demás lo miraron con sorpresa. Antes, Elías habría entrado sin pensar. Ahora estaba tomando una decisión distinta. No arriesgar su vida a ciegas, sino usar la experiencia para guiar. Aunque muchos lo miraban con reproche, algunos comenzaron a seguir sus instrucciones. Tú, trae baldes de agua. Tú, busca mantas mojadas. Tú, corre a llamar a los bomberos. Poco a poco, la desesperación caótica se transformó en acción organizada. Las llamas no desaparecieron, pero lograron contenerlas hasta que llegó el cuerpo de bomberos. Cuando el fuego finalmente cedió, los Gómez lloraban, agradecidos de que nadie hubiera resultado herido. Pero no todos estaban contentos. Antes, don Elías habría entrado al fuego, murmuró un vecino. Se ha vuelto cobarde, agregó otro. Elías escuchó esos comentarios, y por un instante la culpa volvió a morderlo. Pero luego miró sus manos intactas, su rodilla que aún resistía, y a la familia Gómez, viva y sana gracias a la organización. Comprendió que esta vez no había sido un héroe por sacrificarse, sino por pensar. Al día siguiente, los rumores corrieron como pólvora. Elías ya no arriesga la vida como antes. Prefirió dar órdenes en lugar de ayudar de verdad. Se está volviendo flojo. Las palabras dolían, pero también revelaban una verdad cruel. El barrio nunca había valorado su vida, solo lo que podían sacar de ella. Esa tarde, mientras caminaba por la plaza, algunos incluso dejaron de saludarlo. Era como si su cambio lo hubiera convertido en un extraño entre los suyos. Esa noche, solo en su casa, Elías sintió que todo se venía abajo. ¿De qué sirve todo esto?, se preguntaba. Antes tenía gente alrededor, aunque me usaran. Ahora no tengo nada. Se sentó frente al espejo y volvió a verse a los ojos. Pero esta vez no vio solo cansancio. Vio tristeza profunda. Un vacío que no había sentido nunca. Las lágrimas brotaron sin control. Lloró por las noches de soledad, por la ingratitud de los vecinos, por todos los años que había entregado sin medida. Me olvidé de mí mismo tanto tiempo. Y ahora que intento recordarme, todos me rechazan. El llanto fue tan intenso que terminó quedándose dormido en la mecedora. Al día siguiente, al despertar con los ojos hinchados, abrió su cuaderno azul. Entre las páginas viejas encontró una frase escrita años atrás, una que había olvidado. La bondad verdadera no pide nada a cambio, pero tampoco se destruye a sí misma. Elías se quedó mirando esas palabras. Era como si su propio yo del pasado le hubiera dejado un consejo para este momento. Quizás nunca estuve equivocado, murmuró. Solo confundí bondad con sacrificio. Esa reflexión le devolvió un poco de fuerza. La visita de Camila. Esa tarde, Camila volvió a verlo. Me dijeron que usted no se lanzó al fuego como antes. Él asintió. No podía. Mi cuerpo no lo resistiría. Pero logramos salvar a la familia. Camila sonrió. Eso es lo importante. Usted ya no tiene que ser el que se quema por todos. Ahora puede ser el que enseña a los demás a salvarse. Elías la miró con gratitud. Camila parecía ser la única en el barrio capaz de verlo más allá de los rumores. Durante los días siguientes, Elías empezó a observar a los demás con otros ojos. Notó que algunos vecinos que antes dependían de él, comenzaron a resolver sus propios problemas. Uno arregló su propia cañería. Otro buscó ayuda en otro lugar. Se dio cuenta de que, al decir no, estaba obligando a los demás a crecer. Su ausencia los hacía más fuertes. Ese pensamiento le dio un extraño consuelo. Quizás su cambio no solo lo estaba salvando a él, sino también enseñando a los demás a no depender de una sola persona. Con el tiempo, comenzó a practicar otra forma de ayudar. No corría a arreglar todo, pero sí escuchaba. No prestaba dinero, pero sí daba consejos. No cargaba los problemas de otros, pero sí compartía canciones que levantaban el ánimo. Y poco a poco, algunas personas empezaron a valorarlo de nuevo, no como un recurso inagotable, sino como un ser humano con algo único que ofrecer. Elías había enfrentado una de las pruebas más grandes: el incendio, la presión del barrio, el juicio implacable y su propia crisis emocional. Pero al final, comprendió que la verdadera bondad no consiste en sacrificarse hasta desaparecer, sino en dar sin perderse a sí mismo. Aún quedaban batallas por librar, porque la soledad y el rechazo seguían presentes. Pero ahora, Elías tenía algo más claro que nunca.
Su vida también tenía valor, y aprender a cuidarla era un acto de amor tan importante como ayudar a los demás. El humo todavía flotaba en el aire, pesado y denso, como si el pueblo entero respirara las cenizas de lo que pudo haber sido una tragedia mayor. Frente a la casa de los Gómez, la gente se agolpaba con miradas de alivio y murmullos entrecortados. Había niños que lloraban de miedo, mujeres que rezaban agradecidas, hombres que movían cubos de agua para asegurarse de que no quedaran brasas encendidas. Y en medio de todos ellos estaba don Elías, con la ropa chamuscada y el rostro manchado de hollín. Había logrado lo imposible: detener el incendio antes de que consumiera la casa. Los Gómez estaban vivos, su hogar seguía en pie. Todo el pueblo lo había visto correr entre las llamas, con una determinación que rozaba lo sobrehumano. Y, sin embargo, en lugar de una celebración unánime, lo que escuchó fue una mezcla de voces que lo atravesaban como cuchillos. Menos mal que llegó, si no, quién sabe qué habría pasado, decía uno, con un tono que no sonaba a gratitud, sino a exigencia cumplida. Claro, porque si él no está, nosotros estamos perdidos, comentó otro, sin siquiera mirar a Elías a los ojos. Debería organizarse mejor, para no llegar tan tarde. Las cosas pudieron terminar peor, añadió una mujer, con la voz cargada de reproche. Elías escuchaba todo en silencio. Por dentro, su pecho ardía más que el fuego que acababa de apagar. Sentía un peso insoportable en el corazón. Había arriesgado la vida. Había corrido sin pensar en su seguridad. Había usado hasta la última gota de fuerza en su cuerpo. Y aún así, no era suficiente. Nunca lo era. Los Gómez, temblorosos, se le acercaron y lo abrazaron con lágrimas en los ojos. Ellos sí le dieron las gracias de verdad. La señora Gómez, con las manos aún temblorosas, le dijo: «Don Elías, usted es un ángel en la tierra. No sé cómo pagarle lo que ha hecho por nosotros». Por un instante, esas palabras le devolvieron un poco de luz al alma. Pero cuando miró alrededor y notó las miradas frías, los comentarios en voz baja, el murmullo constante de exigencias, sintió que la gratitud sincera era apenas una gota en un mar de indiferencia. Esa noche, el pueblo entero se reunió en la plaza para comentar lo ocurrido. Todos hablaban del fuego, de cómo se propagó, de lo que pudo haberse perdido. Algunos repetían la historia del héroe don Elías, pero otros hablaban de él como si fuese una herramienta, un recurso, una obligación más de la comunidad. Elías se sentó en un banco de madera, apartado de la multitud. Observaba las luces de las antorchas, escuchaba las voces mezcladas, pero no sentía pertenencia. En su interior, algo se había quebrado. ¿De qué sirve dar tanto, si nunca alcanza?, pensó mientras bajaba la cabeza. Le dolía admitirlo, pero lo que más lo hería no era el cansancio físico, sino la falta de reconocimiento humano. No pedía aplausos, ni trofeos, ni estatuas en su nombre. Solo quería sentir que lo veían, que lo valoraban como persona, no como un servidor inagotable. Una voz cálida interrumpió sus pensamientos. «Don Elías, ¿puedo sentarme?». Era doña Matilde, una mujer mayor, sabia, que siempre había observado más de lo que hablaba. Elías asintió en silencio. Ella se acomodó a su lado, con un bastón apoyado en la rodilla. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Solo escuchaban el murmullo de la gente en la plaza. Finalmente, ella habló. «Usted siempre ha estado ahí para todos. Hoy no fue la excepción. Salvó vidas, salvó un hogar. Pero lo veo triste». «¿Por qué?». Elías suspiró. «Porque siento que no importa lo que haga. Nunca es suficiente. Si doy todo de mí, aún esperan más. Si me esfuerzo hasta romperme, parece que solo ven lo que faltó, no lo que logré». Doña Matilde lo miró con ojos profundos, llenos de comprensión. «Hijo, le diré algo que quizá nunca nadie se atrevió a decirle. Usted ha confundido ser bueno con olvidarse de usted mismo. Y eso, don Elías, también es una forma de destruirse». Las palabras lo golpearon como un trueno en medio de la calma. Nadie se lo había dicho tan claro. Nadie se había atrevido a poner en duda su bondad. «Olvidarme de mí mismo», repitió en voz baja, como si quisiera convencerse de que había escuchado bien. «Sí», afirmó ella con firmeza.
Usted da y da y da, pero nunca se detiene a preguntarse, ¿y yo qué necesito? ¿Y yo cómo estoy? Eso no es amor verdadero, porque el amor verdadero también empieza por uno mismo. Elías guardó silencio. Nunca había pensado en eso. Siempre había creído que la bondad consistía en sacrificarlo todo, en ponerse de último, en cargar con los problemas de los demás. ¿Y si había estado equivocado todo este tiempo? Esa noche, al llegar a su casa, Elías se miró en el espejo. Vio un rostro cansado, con arrugas que parecían haberse multiplicado en los últimos meses. Vio ojeras profundas, vio las manos curtidas y el cuerpo encorvado. Por primera vez en mucho tiempo, se preguntó, ¿quién soy yo, más allá de lo que hago por los demás? La pregunta lo dejó helado. Nunca había tenido una respuesta. Su vida entera había girado en torno a servir, ayudar, complacer. Era el bueno, el confiable, el que siempre está ahí. Pero, ¿y Elías? ¿Dónde quedaba en esa historia? Se sentó en su cama, con el corazón pesado. Recordó a su esposa fallecida, quien en vida siempre le decía, «Cuida de ti, Elías, porque si no lo haces tú, nadie más lo hará». En su momento, él no entendió la profundidad de esas palabras. Ahora resonaban como un eco imposible de ignorar. Los días siguientes, el incendio seguía siendo tema de conversación. Algunos lo recordaban como un acto heroico, otros como una señal de que el pueblo necesitaba estar más preparado. Pero en todos los comentarios, el nombre de don Elías estaba presente. Si no fuera por él, todo se habría perdido, decían unos. Sí, pero no podemos depender siempre de él. Algún día no estará, decían otros. Esas últimas frases se le clavaron en el corazón. Por un lado, sentía alivio de que alguien reconociera lo insostenible de la situación. Pero por otro, le dolía la frialdad de esas palabras. Como si ya estuvieran pensando en reemplazarlo, en un futuro donde él no existiera. Una tarde, doña Matilde lo visitó en su casa. Llevaba un canasto con pan recién horneado y una sonrisa serena. «Vine a verlo, Elías. ¿Cómo sigue después de lo del incendio?» «Cansado», respondió él con honestidad, y con muchas preguntas en la cabeza. Ella dejó el canasto sobre la mesa y lo miró con ternura. «Eso está bien. Preguntarse es el primer paso. ¿Sabe? Hay una frase que siempre me repito. De nada sirve salvar al mundo si en el proceso te pierdes a ti mismo». Elías cerró los ojos. Las palabras se clavaron hondo. Por primera vez, sentía que alguien no solo lo veía como el bueno del pueblo, sino como un hombre de carne y hueso, con límites, con emociones, con un corazón que también necesitaba cuidados. Esa noche, mientras el pueblo dormía, Elías salió a caminar bajo las estrellas. El aire fresco acariciaba su rostro, y por primera vez en mucho tiempo, respiró para sí mismo, no para nadie más. Caminó hasta el río, se sentó en la orilla y dejó que el murmullo del agua le hablara. En su interior, algo comenzaba a cambiar. No era una transformación inmediata, ni una revelación milagrosa. Era apenas una chispa, la conciencia de que había vivido demasiado tiempo olvidándose de sí mismo. Y esa chispa, aunque pequeña, era suficiente para empezar a iluminar la oscuridad. El amanecer llegó con una calma extraña. Don Elías abrió los ojos después de una noche inquieta, pero distinta. Por primera vez en muchos años, había dormido sin la angustia de levantarse pensando en quién lo necesitaría ese día. Se levantó despacio, caminó hasta la ventana y observó el horizonte. El humo del incendio ya era solo un recuerdo. En su lugar, el pueblo se despertaba como siempre, con niños corriendo, gallinas cacareando y el murmullo de la vida cotidiana. Pero algo dentro de él había cambiado. Ese mismo día, un vecino golpeó a su puerta. Era don Ramiro, un hombre robusto, acostumbrado a pedir favores sin medida. «Elías», dijo con voz apurada, «necesito que vengas a ayudarme a reparar la cerca de mis animales. Se me escaparán si no lo hacemos hoy mismo». Elías respiró hondo. La vieja costumbre habría sido levantarse de inmediato, dejar todo y correr a ayudar. Pero esta vez, recordó las palabras de doña Matilde. El amor verdadero empieza por uno mismo. Lo miró a los ojos y con voz firme pero serena, respondió.
Hoy no puedo, don Ramiro. Tengo que ocuparme de mis cosas. El silencio que siguió fue tan pesado como un trueno. Don Ramiro lo miró sorprendido, casi ofendido. ¿Cómo que no puede?, replicó con incredulidad. Usted siempre ayuda. Sí, dijo Elías manteniendo la calma. Siempre he ayudado. Pero hoy necesito ocuparme de mí. Ramiro refunfuñó, murmuró algo entre dientes y se fue sin despedirse. Elías cerró la puerta, con el corazón latiendo rápido. Se sintió extraño, culpable, nervioso, pero también libre. Había dicho su primer no en años. La noticia se esparció rápido. En el mercado, en la plaza, en las casas, la gente comentaba lo mismo. Don Elías ya no es el mismo. Ahora dice que no. Algunos lo criticaban. Se le subió el heroísmo a la cabeza, decían. Ya no tiene el mismo corazón de antes. Pero otros lo defendían. Era hora de que pensara en sí mismo. Siempre lo cargamos con todo, como si fuera nuestro sirviente. Elías escuchaba esos comentarios de lejos. Le dolía que algunos lo juzgaran, pero ya no lo devastaba. Sabía, en el fondo, que estaba dando el primer paso hacia una vida más sana. Con el tiempo que antes dedicaba a resolver los problemas de los demás, Elías empezó a redescubrirse. Volvió a cultivar su pequeño huerto, que había descuidado por años. Las manos, acostumbradas a reparar casas ajenas, ahora acariciaban la tierra de su propio hogar. Volvió a tocar la guitarra que había guardado en un rincón desde la muerte de su esposa. Y cada noche, en lugar de caer rendido por el cansancio, se permitía leer un libro o simplemente mirar las estrellas. Esos momentos, sencillos pero profundos, le recordaban algo que había olvidado. Él también tenía derecho a la alegría. Un par de semanas después, llegó al pueblo una familia desconocida. Habían escuchado que don Elías era el hombre bueno que ayudaba a todos, y fueron directamente a pedirle alojamiento temporal en su casa. Elías los escuchó con atención, comprendió su situación, y con voz amable pero firme, les respondió. Puedo orientarlos para que encuentren un lugar donde quedarse. Pero mi casa no está disponible. Los forasteros, algo sorprendidos, agradecieron su sinceridad y aceptaron su guía. Don Elías los acompañó hasta la posada del pueblo, y se despidió con una sonrisa. Al volver a su casa, sintió que su corazón estaba en paz. Había ayudado, sí, pero sin ponerse en riesgo, sin cargar con algo que no podía sostener. Por primera vez entendió que poner límites no significaba ser egoísta, sino sabio. Una tarde, sentado en su huerto, recibió la visita de doña Matilde. Ella lo observó en silencio mientras cuidaba las plantas, y con una sonrisa dijo: Lo veo distinto, Elías. Más ligero. Estoy aprendiendo, Matilde. Me tomó toda una vida darme cuenta, pero creo que la bondad también necesita equilibrio. Ella asintió con calma. Exacto. La bondad sin límites se convierte en esclavitud, pero la bondad con conciencia se transforma en amor verdadero. Elías sonrió. Esas palabras resumían todo lo que estaba viviendo. Con el tiempo, el pueblo comenzó a notar el cambio. Al principio, algunos seguían criticándolo, pero poco a poco, la gente empezó a respetar su nueva forma de vivir. Ya no corría a resolver cada problema. Ya no estaba disponible a cualquier hora del día o de la noche. Pero cuando decidía ayudar, lo hacía con el corazón lleno, no con el cuerpo agotado ni el alma vacía. La gente lo notó. Y, aunque les costó aceptarlo, comenzaron a valorar más cada gesto suyo, porque entendieron que venía de una elección, no de una obligación. Una noche, de pie frente al río bajo el cielo estrellado, Elías se habló a sí mismo en voz baja. Ser bueno no significa olvidarme de mí. Ser bueno no significa cargar con todo. La verdadera bondad es dar desde la plenitud, no desde el vacío. El agua reflejaba la luna, y en ese reflejo vio su propio rostro. Ya no era el hombre cansado y derrotado que se arrastraba de favor en favor. Ahora era alguien distinto. Un hombre en paz, con el corazón abierto, pero también protegido. Al fin lo entiendo. Susurró. Ayudar a los demás está bien, pero nunca más lo haré a costa de perderme a mí mismo. Con los años, los niños del pueblo crecieron escuchando historias sobre él. No solo del hombre que siempre ayudaba, sino del sabio que enseñó con su ejemplo la importancia de cuidarse. Muchos decían: Don Elías nos enseñó que no hay que confundir bondad con sacrificio ciego. Y así,
Su historia se convirtió en una lección que trascendió generaciones.